Qué alegría saludarte, te habla el pastor Luis Fernando Manrique. Bienvenido a este culto divino. Feliz sábado para cada uno. Estamos felices de que podamos reunirnos a estudiar la palabra del Señor y hoy con un tema muy interesante. Amenazas a la unidad de la iglesia. Amenazas a la unidad de la iglesia. Pero antes de entrar en el tema y ver qué cosas amenazan a que la iglesia se mantenga unida, vamos a orar y a pedirle a Dios que sea Él quien nos hable en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tu poder descienda en este lugar. Que tú puedas, Señor, hablar a través de este tu siervo, que yo solo sea un instrumento, pero que tu palabra sea tuya, que transforme vidas, que transforme corazones, que impacte personas y que, Señor, podamos cuidar y salvaguardar tu iglesia, tu pueblo, que se prepara para ir victorioso al reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Amén. Quiero que abran sus Biblias conmigo. En el Evangelio según el apóstol San Juan. Evangelio según el apóstol San Juan, en esa oración hecha por Jesús antes de ir a la muerte, antes de ser arrestado, esa oración que Jesús tuvo allí por sus discípulos en el Getsemaní. Juan capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21. Dice Dios en su palabra: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. El sueño de Jesús es que sus discípulos fueran unidos. El sueño de Jesús es que su iglesia viviera unida. Pero lastimosamente hay conflictos, problemas, y eso impide el cumplimiento de la misión. Escucha esto. La unidad de la iglesia es fundamental para cumplir la misión. Para que el mundo crea que fuimos enviados por Jesucristo a esparcir la buena nueva, necesitamos la unidad. Es fundamental para testificar al mundo. Es fundamental para enseñar las doctrinas bíblicas. Es fundamental para poder ayudar al mundo. Pero vivimos en un mundo con divisiones sociales, en un mundo con conflictos ideológicos, cada uno con su propia idea, en un mundo con problemas internos, y la unidad de la iglesia se ve permeada por esos problemas que nos rodean. Y aunque no es imposible superarlos, pareciera en algunos lugares que es muy desafiante el poder mantener la iglesia unida. Este era el sueño de Jesús para su iglesia, y nosotros como hermanos en Cristo tenemos que hacer todo lo posible para que ese sueño de Jesús se pueda cumplir. En los tiempos apostólicos habían problemas y habían elementos que amenazaban esa unidad. Miren, por ejemplo, habían conflictos étnicos y culturales. La iglesia cristiana se conformaba por judíos y por gentiles. Y los judíos creían que los gentiles debían ser o aprender las ideas de los judíos. Eso se llama judaizar. Y los gentiles pues creían que no era necesario adoptar algunas de esas ideas porque ya Cristo había explicado que no era necesario hacerlo. Así que hubo conflictos en la iglesia y esto llevó al primer concilio de Jerusalén, que aparece registrado en Hechos el capítulo 15. No voy a entrar en detalle ahora en ello, pero ustedes pueden leerlo desde el versículo 1 al 29 y allí están hablando de algunos conflictos ideológicos, como por ejemplo el tema de la circuncisión. Todo judío era circuncidado y ahora los que iban a formar parte de la iglesia, y gran parte de ellos eran gentiles, debían circuncidarse o no. La decisión del concilio es que ya no era necesaria la circuncisión, pero sí era indispensable el bautismo. Así que la iglesia primitiva superó esas diferencias reuniéndose, enfocándose en el Evangelio de Cristo, mirando sus enseñanzas y mirando a Cristo como la unidad o como la base para la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo recomendó cómo se debieran arreglar las discrepancias en la iglesia, cómo debieran resolverse los problemas entre los miembros de iglesia. Y quiero que abran sus Biblias conmigo en Filipenses.
Filipenses el capítulo 2, el versículo 14. Filipenses 2:14, dice Dios en su palabra. Dice el Señor: haced todo sin murmuraciones, sin ni discusiones. Así que aquí ya el apóstol Pablo nos está dejando una pauta clave. Y es que cuando tenemos conflictos en la iglesia, no tenemos que poner cada uno a defender su idea o a discutir sobre mi idea, no. Tenemos que sentarnos, tampoco murmurar y estar comentando con el uno, cuchicheando con el otro. Murmurar es hablar entre dientes, en voz baja, hablando mal de otros. No, la murmuración es un pecado delante de los ojos de Dios. Aquí lo que él dice es que no deben haber murmuraciones, no deben haber discusiones, pero debe haber diálogo. Otro de los problemas que afectaba a la iglesia primitiva es que se introducían falsas enseñanzas y se introducían falsas doctrinas. Y la palabra de Dios muestra que eso fue recurrente en la iglesia primitiva. Desde sus inicios hubo infiltración de esas cosas. Por eso el apóstol Pablo advierte en relación con ello, para que se mantenga pura la doctrina. Hechos el capítulo 20, vayan conmigo. Hechos el capítulo 20, el versículo 30. Hechos 20:30. Miren lo que dice Dios en su palabra. Dice el Señor en Hechos 20:30. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Noten ustedes cómo el apóstol está advirtiendo que estas cosas se podían presentar. Y el apóstol está diciendo: tengan mucho cuidado, porque estas cosas perversas pueden suceder dentro de la iglesia. Se levantarán hombres dentro de la misma iglesia. Y quiero decirte algo: la mayor cantidad de falsas doctrinas que aparecen hoy en día dentro de la iglesia sucede de la misma manera como sucedió en la iglesia primitiva. Hombres dentro de la iglesia se levantan con falsas enseñanzas. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Así que estas herejías incluían el gnosticismo, filosofías que confundían a los creyentes, la dualidad del ser, etcétera, etcétera, que quizás no voy a profundizar ahora, pero que vamos a mirar en el desarrollo de este tema. Hoy quiero presentar qué amenazas que afectaron a la iglesia en el pasado afectan a la iglesia hoy. Pero también quiero presentar cómo podemos ser agentes de unidad en medio del caos. Y posiblemente si tú estás en una iglesia que está enfrentando discusiones, que está enfrentando divisiones, que está enfrentando problemas, pues quiero decirte que Dios te ha traído a escuchar este tema con un propósito para tu vida. Así que presta mucha atención, toma nota de cada versículo bíblico y bueno, este tema también va a ser puesto en el YouTube y allí lo puedes mirar otra vez para poder repasar cada uno de estos conceptos. Voy con el primer problema que causa división dentro de las iglesias. La primera amenaza. Esa primera amenaza es el orgullo y el individualismo. El orgullo es el más grande de los pecados. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Por el orgullo de los hombres. Porque el uno quiere ser superior al otro. Porque el uno quiere quitarle la tierra al otro. Porque hay conflictos en las familias. Por el orgullo, nadie está dispuesto a humillarse a reconocer sus errores. Quieren que los demás reconozcan los errores, pero ellos no están dispuestos a hacerlo. Y entonces allí enfrentan conflictos. ¿Por qué hay conflictos laborales? Por la misma situación. El orgullo, la principal causa de los pequeños y grandes problemas en este planeta, pero también la principal causa de grandes problemas y conflictos dentro de la iglesia. Es el causante de la mayoría de las discusiones. El orgullo impide que sometamos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras opiniones a Dios, y el orgullo hace que queramos imponer nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros juicios. Por eso enfrentamos problemas. Muchas veces las divisiones comienzan cuando alguien solamente quiere imponer su opinión. Quizás frente a los demás miembros de la iglesia, puede ser en una clase de escuela sabática, puede ser en la junta de la iglesia. Queremos buscar reconocimiento y esa búsqueda de reconocimiento también queremos que la gente nos escuche. Es que yo sí hablo, es que las cosas hay que decirlas, es que no se puede quedar uno callado, es que tienen que saber que yo estoy aquí para eso, para hablar y somos orgullosos.
todos los seres humanos, como consecuencia del pecado, tenemos cierta dosis de orgullo en nuestros corazones. Gloria a Dios, porque su misericordia nos alcanza y porque cuando la misericordia de Dios nos alcanza y ponemos en práctica lo que la Biblia dice, gran parte de ese orgullo puede salir de nosotros y podemos ser personas flexibles, dispuestas a escuchar, dispuestas a buscar la paz entre las partes. El apóstol Pablo lo confirmó y nos lo muestra. Quiero que vayan conmigo a Filipenses, el capítulo 2, el versículo 3 al 4. Filipenses 2, 3 al 4. ¿Cómo nos habla el apóstol Pablo en relación con esto? Dice Dios en su palabra: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice el versículo 4, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Este problema tuvo que enfrentarlo el apóstol Pablo, pero lo lindo es que Pablo da la solución al problema. Y Pablo está diciendo, mira, mientras que el orgullo rompe las relaciones, el ser humildes evita los conflictos. La unidad requiere un corazón humilde. La unidad requiere escuchar las opiniones de los demás, considerar a los demás por encima de nosotros, estar dispuesto a sacrificarse por el bien común. Qué tremendas lecciones las del apóstol. Vamos a Santiago capítulo 3, el versículo 16. Santiago 3:16, y sigamos recibiendo orientaciones de la palabra. Dice Santiago 3:16, pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué tremendo. El apóstol Santiago dice con claridad por qué se dan los problemas. Pues por el orgullo, por buscar la rivalidad. ¿Cuántos de esos problemas desaparecerían de la iglesia si viviéramos según estas orientaciones sagradas? Te sugiero someter tus opiniones y dejar que Dios hable. Miren, una de las cosas que yo he hecho a través de mis años de ministerio, como pastor, dirigiendo tantas juntas de iglesia en diferentes niveles de la organización adventista, es precisamente dejar que la Biblia hable. Porque pueden contradecirme a mí, pero no pueden contradecir a Dios. Y saben, me he encontrado también en algunas juntas de iglesia que aunque uso un escrito está, a veces encuentro gente que contradice el escrito está. Pero los demás se dan cuenta que esa persona es una persona necia, porque no quiere escuchar las orientaciones de Dios. Y yo, pues quedo tranquilo, porque quien habló fue Dios. Así que es muy importante que cuando tú estés aún en el seno de la familia, uses la palabra de Dios para poder orientar a tu familia. Así no hablas tú, habla Dios. Cuando estés en medio de la iglesia y tengas que dar alguna orientación o consejo, abre la Biblia, porque así no hablas tú, así habla Dios. Y eso va a ayudar a evitar conflicto. Pero cuando tú presentas tus opiniones como tuyas, sin un respaldo, allí está el gran problema. Yo te invito a que puedas someter tus opiniones a Dios, porque es posible que tu opinión esté equivocada. Tu opinión no esté respaldada ni por la palabra de Dios ni por el espíritu de profecía. Y cuando la opinión no está respaldada, ¿qué tienes que hacer? Dejar esa opinión y decir, no puedo seguir con esa idea. Y miren, hay algunos temas que han generado mucha discusión dentro de la iglesia. Y yo quiero presentarles algunos de esos temas que generan discusión y donde cada uno quiere presentar su propia idea, pero la Biblia nos aclara los conceptos. Así que a partir de este momento quiero que te despojes de tus ideas. Y a partir de este momento quiero que puedan las ideas de Dios, de la palabra, salir a flote. Porque algunas de las cosas que Dios te va a presentar hoy, quizás no te van a gustar. Algunas de las cosas que la palabra de Dios va a presentar ahora quizás te pueden incomodar. ¿Y la razón cuál es? Muy sencillo, porque tú tienes ideas preconcebidas que no tienen soporte en la Biblia. Vamos entonces, ¿estamos listos? Ok. Un tema que genera mucha división dentro de la iglesia, que genera problemas constantes, es la música en la adoración. La música en la adoración. Conozco iglesias donde quieren imponer, aquí en esta iglesia solamente se usa el himnario adventista.
Conozco otras iglesias que se van al otro extremo y dicen, en esta iglesia ya no se usa el himnario adventista. Aquí solo tenemos cantos diferentes. Y así que eso genera discusión. ¿Qué tipo de música usar? ¿Qué tipo de instrumentos usar? Me voy a remitir en este tema solo a presentar conceptos bíblicos, aunque todos estos conceptos también están reforzados por el espíritu de profecía, pues el tiempo no me permitiría abarcarlo todo. Pero voy a fundamentarme en la Biblia. Comencemos con el tema de la música. Repetidamente los salmos nos están invitando a que debemos crear nueva música para adorar a Dios y para entonar nuevos cantos a Dios. Y vamos a mirar por lo menos 6 versículos. ¿Están listos? Todos están en el libro de los Salmos, así que va a ser fácil. Vamos todos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, comencemos con el 33.3. Salmos 33.3, que de paso, el libro de los Salmos o cada salmo es un canto. Salmos 33.3. Dice Dios en su palabra, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. La palabra de Dios habla con absoluta claridad que cuando hayan cantos, qué bueno que hayan cantos nuevos. Eso quiere decir que algunas iglesias que además del himnario usan otros cantos, están haciendo bien. ¿Y la razón cuál es? Porque la Biblia lo dice, Dios quiere nuevos cantos. El libro de los Salmos, escuchen esto, es el libro de cantos del pueblo de Israel. Pero después de estos, pues seguramente más cantos por esta motivación que da el mismo libro, pues más cantos se siguen produciendo. De paso, todos los cantos que nosotros tenemos en el himnario adventista, pues son nuevos en relación con estos salmos que fueron escritos hace ya 3000 años. Pero ahora hay otros cantos más que están surgiendo, que también son nuevos en relación con el himnario, porque el himnario pues, fue publicado hace varios años atrás, incluso algunos de esos himnos décadas atrás. Miren Salmo 43, síganme, Salmo 43. Dice Dios en su palabra. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Otra vez, cántico nuevo. Salmo 96.1. Salmo 96.1. Dice Dios en su palabra. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Nuevamente aquí los salmistas invitando a producir música. Más cantos al Señor. Más palabras que glorifiquen a Dios. Ahí mismo, Salmo 98.1. Salmo 98.1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Cántico nuevo. Cántico nuevo. Ahora, voy a pedirles que lean conmigo ahí mismo en el 98, en el Salmo 98, en el versículo 4. En el Salmo 98, el versículo 4. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y cantad salmos. Ahora uno dice, bueno, ahora entiendo por qué en algunas iglesias aplauden acompañando los cantos. Hay falta de instrumentos. Y en algunas iglesias adventistas he escuchado especialmente en la sociedad de jóvenes o en los programas espirituales de la iglesia, vigilias, cantos como, si Jesús te satisface, da 3 palmas. Da 3 palmas, otra vez. Y cosas de ese tipo. La palabra de Dios muestra que la voz hay que levantarla, o sea, que hay que cantar con fuerza, que se puede aplaudir, sea para acompañar con las palmas los cantos, o sea, simplemente como parte de los mismos, y cantad salmos. Así que noten cómo la Biblia está en clara en eso. Miremos un texto más, 2 textos más, Salmo 149, casi llegando al final del libro de los Salmos. Versículo 9, versículo 1 y luego el versículo, disculpen, 144, 9 primero, disculpen, 144, 9.
El 144:9 dice, a ti Dios cantaré un cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Cántico nuevo e instrumentos acompañando. Y ahora sí vamos al último texto de esta serie. Salmo 149:1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Miren, yo podría seguir presentando textos. Hay muchos textos más. Cómo la Biblia una y otra vez nos invita a que se pueda producir música para Dios. Así que con esto quiero decir que seamos bíblicos. ¿Se pueden componer más cantos para Dios? Sí. ¿Podemos cantar otros cantos afuera del himnario? La respuesta es sí. ¿Puede algún hermano de la iglesia componer cantos si sabe y lo hace bien? Sí. Que lo haga para el Señor. Quienes cantan, que lo hagan bien. Estoy hablando de los que dirigen, como dice la Biblia. Quienes quizás no cantan sino en la ducha, pues que participen, formen parte de la congregación y eleven la voz y canten con energía. Estos pasajes destacan que se debe alabar a Dios con frescura, que se debe alabar a Dios con creatividad, que se debe alabar a Dios con gozo, como respuesta a sus grandes obras, como respuesta a sus grandes maravillas. Sin embargo, aunque la Biblia es tan clara, esto se convierte en objeto de discusión. Por eso debemos dejar que sea Dios el que nos hable y no presentar nuestras propias opiniones. Voy a presentar un segundo aspecto que genera discusión en las iglesias. Este segundo aspecto es la liturgia o el formato del culto. Hay gente que pelea y discute sobre este tema. ¿Qué se debe poner? ¿Qué no debe haber rincón infantil? ¿Qué por qué hacen dramas dentro de la iglesia? ¿Qué por qué la lectura bíblica no puede faltar? ¿Que la oración siempre tiene que ser de rodillas? No sé si ustedes han notado ese tipo de discusiones en la iglesia. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y de dónde sacan todas esas ideas? Si la Biblia no presenta ningún programa litúrgico. No tenemos un modelo en la Biblia de liturgia. Bueno, tenemos algunos principios de elementos que deben haber en la liturgia. Pero ustedes no van a encontrar en la Biblia que Dios haya dicho, esta es la liturgia que tienen que seguir para alabarme. Una de las cosas que a Dios le encanta es que como nosotros fuimos creados con libre albedrío, podamos también desarrollar nuevas formas de adorarle a Él. ¿A usted le gustaría que su hijo, cada vez que se acerque a usted para entregarle un regalo, siempre use las mismas palabras, el mismo papel, escriba las mismas cosas en una tarjeta y siempre sea el mismo regalo? ¿O a usted le gustaría que su hijo fuera creativo y pensara siempre en nuevos regalos para usted? Estoy seguro que todos habrán dicho, pues me quedo con la segunda opción, que mi hijo sea creativo y que siempre pueda presentar un nuevo regalo para mí. Pues exactamente eso es lo que Dios quiere, porque Dios nos hizo de esa manera. Dios nos hizo para que seamos creativos, para que podamos hacerlo. No obstante, escuchen, no obstante, hay algunos principios básicos y elementos que no deben faltar en ninguna liturgia. Y aunque no tenemos una liturgia claramente descrita en la Biblia, sí hay elementos claves que quiero compartir con ustedes y vamos a verlo. Miren, por ejemplo, el primer elemento, la enseñanza y la lectura de la palabra. La proclamación de la palabra debe ser el centro de la adoración, ya sea mediante la lectura de las Escrituras o, como es en este caso, mediante la predicación. Miremos qué dice la Biblia. Vayan conmigo a Nehemías 8:8. Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Dice Nehemías 8:8. Hablando precisamente de que Esdras lee la ley al pueblo, que es el contexto en el que se desarrolla esta escena, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Cuando se desarrolla en la liturgia la presentación de la palabra, debe explicarse. Así se hacía en la época de Nehemías. Así lo hacía Jesús en la sinagoga. Como lo dice Lucas el capítulo 4, Jesús se levantó a leer y explicaba las Escrituras. Así lo estamos haciendo hoy en día, después de 2000 años de Jesús, después de Jesús. Aquí estamos abriendo la palabra y explicando la palabra. Qué extraordinario, ¿verdad? Así que miren estos principios básicos que la palabra de Dios muestra. Vayan conmigo ahora a 1 Timoteo 4:13. Dice el Señor en su palabra. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Como también el apóstol
Ya en el Nuevo Testamento nos invita a hacer lo mismo. Dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí tenemos a Pablo diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, no puedes dejar de leer, no puedes dejar de instruir, no puedes dejar de enseñar. Ahora, queda claro la lectura de la Biblia y la enseñanza de la Biblia en el culto. Esta debe ser la parte central, ¿ok? Vamos. Pero hay otros elementos que deben estar en la liturgia. El segundo elemento que quiero destacar es la oración. Y la oración comunitaria, individual, también es esencial. Claro, la oración más importante, ya lo dice Mateo el capítulo 6, es la oración individual, tú en tu aposento, allí en lo secreto, Dios te ve y te recompensará en público. De paso, las personas que oran en secreto, Dios lo recompensa en público. Dios es extraordinario, Dios es maravilloso y poderoso. Así que la oración es fundamental. Eso era lo que hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. Miren lo que dice Hechos. Vamos al libro de los Hechos. El capítulo 2, el versículo 42. Hechos 2:42. Dice Dios en su palabra. 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aunque aquí presenta 4 cosas que hacía la iglesia primitiva, y ya hablamos que cuando ellos perseveraban en la doctrina, quiere decir que enseñaban las cosas que los apóstoles enseñaban, tenían comunión unos con otros, compartían. Cuando vamos a la iglesia hay momento para compartir. Por eso yo me siento feliz cuando los hermanos salen del templo y todos se ponen a dialogar y cómo te fue en la semana. Eso es esa comunión. Partían el pan. Muchas iglesias tienen almuerzo después del culto. Fantástico, las animo a que tengan la comida después del culto. Y orar. Y en las oraciones. Así que noten ustedes que aquí las oraciones son fundamentales en la liturgia de la iglesia. Oramos para comenzar el programa, oramos para terminar el programa. Sin embargo, seamos cuidadosos, ¿saben? Porque a veces, cuando es un programa cúltico, las oraciones deben ser cortas en programas cúlticos, donde nos reunimos con muchas personas. Esas oraciones largas y tediosas están reservadas para la oración privada. Pero la oración pública debe ser corta y al punto. Debe ser planificada para que pueda ser motivante, inspiradora, para que las personas sientan que sus necesidades son atendidas a través de la oración. Yo quiero invitarte para que tú puedas reflexionar sobre las oraciones que se hacen en la iglesia. Y si tú eres líder de iglesia, si tú eres anciano de iglesia, si tú eres pastor que me escucha, pues quiero invitarte para que pueda haber un cambio en el concepto de oración dentro de la iglesia. Muy bien, así que queda claro eso. Y ahora, ¿qué me dicen ustedes de la alabanza y la adoración musical? ¿Será que eso debe formar parte del culto? Claro que sí, la palabra de Dios también lo presenta. Y vamos a verlo en Efesios el capítulo 5, el versículo 19. Efesios 5, 19. Cómo este elemento es vital dentro de la liturgia. Dice Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí tenemos de manera muy especial al apóstol Pablo diciéndonos la importancia de que hayan cantos espirituales en la alabanza y la adoración al Señor. Y que todos podamos participar. Me preocupa ir a algunas iglesias cuando veo personas que no entienden estos conceptos y ni cantan. Cantar a Dios es la oportunidad para que tú puedas demostrar cuán agradecido estás con todas las bendiciones que te da. Te da techo Dios, te da comida Dios, te da un vestido y a algunos les da más comodidades, ¿verdad? Algunos viven en su casa propia, otros tienen que rentar. Gloria a Dios por esa bendición de la casa propia. Unos tienen vehículo en que desplazarse, otros tienen que usar el transporte urbano, pero el desplazarse ya es una bendición. Los que tenemos salud, tenemos vida, energía, los que tenemos hijos, hay tanto que agradecer a Dios, pues esa es la oportunidad para hacerlo a través del canto. Y escuchen esto, nosotros en la Biblia tenemos la letra de los cantos, hablando de los salmos.
y de otros cantos que aparecen en la Biblia, que se encuentran en el Pentateuco, en Isaías, etcétera. Pero tenemos la letra, no tenemos la música. ¿A quién Dios dejó? Pues que se desarrolle un poco de creatividad en ello. Música, pero música que inspire, música que nos acerque a Dios, música que nos eleve al trono, no música que nos haga pensar en cosas mundanales, no música que nos evoque sensaciones en momentos que vivimos de pecado en el pasado. No, ese tipo de música no es conveniente. Estamos hablando de una música que nos acerque a Dios, que nos una a Dios. Así que les invito para que podamos tener esos cantos espirituales maravillosos. Otro elemento clave en la liturgia es la confesión y el arrepentimiento. Debe haber un espacio para que la gente pueda confesar sus pecados a Dios. Debe haber un espacio para que la gente pueda arrodillarse y pueda contarle a Dios todas esas cosas que durante la semana, si es que cometió algún error, algún pecado, pues pueda ponerlo delante de Dios y pedir que Jesucristo siga siendo nuestro intercesor en el santuario celestial. Así que Primera de Juan 1:9 lo presenta. Primera de Juan 1:9. Es claro, es un texto muy conocido y muchos de ustedes lo conocen. Dice Dios en su palabra en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las cosas que hacían los sacerdotes en la antigüedad, en el pueblo de Israel, es que los sacerdotes pedían a Dios que perdonara todos los pecados del pueblo. Sin embargo, además de esa confesión pública por los pecados y de ese arrepentimiento público, se necesitaba una confesión personal y un arrepentimiento personal. Y qué bueno que podamos incluir este elemento fundamental dentro de la liturgia. Otro elemento clave es el tema de los diezmos y las ofrendas. Traer los diezmos y las ofrendas a Dios es un acto de gratitud y es un acto de adoración. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Dice el Señor en su palabra. Malaquías 3:10. ¿Ya lo tienen? ¿Están conmigo? Muy bien. Bueno, ustedes quizás están esperando que salga en la pantalla. Yo lo busco en la Biblia. Dice el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí, al depósito, a la tesorería de la iglesia, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué tremenda promesa! Por eso, dentro de la liturgia, debe haber un momento para ofrecer a Dios oraciones, para ofrecer a Dios cantos, para ofrecer a Dios la presentación de la palabra, pero para ofrecer a Dios también nuestros dones materiales, nuestros diezmos y las ofrendas para que la obra de Dios continúe, para que la iglesia no se detenga, para que la iglesia avance. Y si tú eres de aquellos que aún no devuelven los diezmos y las ofrendas, pues te estás perdiendo de la bendición, de esta promesa. Y es que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Comienza ahora, pide perdón a Dios y comienza esta nueva experiencia de fe con el Señor. Así que qué bueno hacerlo. Además, dice 2 de Corintios, vayan conmigo a este texto, capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios 9, 7, dice Dios en su palabra. 2 de Corintios 9:7. Hablando acerca de las ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Los que son padres, comiencen a enseñar a sus hijos a llevar con alegría su pequeña ofrenda a la iglesia. Y dígale, hijo, dala con alegría, con gozo. Incluso podrías aplicar un sistema en tu casa. Deja que el niño haga cosas en tu casa y tú págale por eso. Y entonces ahora que él comience a hacer su ahorro y que de ahí aprenda a diezmar y a ofrendar. Y que cuando lo haga con gozo y lo haga con alegría. Que pueda ahora entregar esos dones. Y tú como adulto, o como padre, o como abuelo, o como tío, además de fomentarlo en los niños, practica lo que ellos te vean hacerlo con gozo. Que te vean firmar los cheques, que te vean hacer el depósito, que te vean hacer la transferencia, que te vean poner el sobre.
y que ellos digan, wow, tengo un ejemplo a seguir. Nosotros somos el ejemplo para la generación que sigue o las generaciones subsiguientes. Lo que puede hacer un abuelo en la vida de sus nietos es increíble. ¿Cómo puede transformar la vida de esos nietos para darle una vida mejor? Para que puedan seguir la palabra. Lo que puede hacer un padre por sus hijos es increíble. Así que tú eres la influencia para ellos. Y esto es parte de la liturgia, el traer los diezmos y las ofrendas. Ahora, las ceremonias. Hay ceremonias que son parte de la liturgia y que deben estar allí. Ceremonias como la Santa Cena, como el bautismo, que la palabra del Señor presenta. ¿Y qué me dicen de la comunión y la fraternidad? También es parte de la liturgia. Deben haber momentos para que se fomente esto. El tener comida en la iglesia es fundamental. Eso ayuda muchísimo. Y ya miramos eso en uno de los textos, pero vamos a mirar otro más. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2:46. En relación con este tema, este texto es hermoso. Hechos 2:46. Dice Dios en su santa palabra. ¿Ya están conmigo? Miren, leo, Hechos 2:46. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había alegría entre las personas, había comunión, había interacción. Miren, una de las cosas que hace que la gente vaya a la iglesia es porque puede compartir con amigos. A todos nos gusta socializar. A la gran mayoría de personas les gusta hablar, les gusta compartir. Y el poder llegar a la iglesia y compartir es fantástico. Ahora, vamos a suponer que tú dices, bueno, mi iglesia no tiene para pagar la comida para todos. Miren, esto es fácil de resolver. Fácil. En lugar de que tú comas en tu casa, trae lo que haces en tu casa, tráelo y quizás haz un poquitito más para una o dos personas más y tráelo a la iglesia. E invita a otros hermanos a decirle, ¿qué les parece si a partir de ahora traemos la comida a la iglesia e invitamos a algunas de las visitas que vengan? Y lleven la comida a la iglesia, no importa si es sencilla, no importa si es quizás más compleja, pero con la comida que tú tienes, traigan todo, coman allí, disfruten. Y tomen tiempo para conversar, para hablar, para la comunión. Eso es fantástico y debe dársele prioridad. Es importante que fomentemos la unidad. Pero a veces discutimos sobre estos temas y no hay razón para hacerlo. Por eso algunos, cuando van a la iglesia y lo que ven son discusiones, celos, envidias, egoísmo, pues dejan de asistir. ¿Cómo lograr que la gente asista? Pues poniendo en práctica lo que la Biblia dice. Así que si tú dices, oh, tengo una iglesia donde la gente ha dejado de asistir, pues ya sabes cuál es la clave. Tú vas a tener a partir de ahora una iglesia donde la gente va a comenzar a asistir. ¿Y cómo va a comenzar a asistir? Poniendo en práctica lo que la Biblia dice. Mi pregunta es, si esto está tan claro en la palabra, ¿por qué muchas iglesias no lo aplican? Bueno, cada iglesia tiene que tomar decisiones. Quiero que vayan conmigo a Hebreos 10:25. Este es un texto que usamos mucho los pastores en la visitación. Cuando vamos a visitar a miembros que dejaron de asistir, este texto se lo repetimos todo el tiempo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Necesitamos motivar a los miembros de la iglesia a que asistan. Pero para que asistan, debe haber una buena liturgia. Para que asistan, deben compartirse los alimentos. Para que asistan, deben haber oraciones que atiendan sus necesidades, claras, puntuales. Para que asistan, no deben verse discusiones, ni conflictos, ni peleas. Para que asistan, deben encontrar corazones pacificadores. Para que asistan e inviten a otros, deben encontrar un ambiente tan agradable para que la iglesia sea un pedacito de cielo en el planeta Tierra. Así que, en resumen, podemos decir que no existe una liturgia bíblica, que Dios ha dejado libertad a sus hijos para estructurar una liturgia al gusto de cada iglesia, pero que siga principios bíblicos como los que hemos mostrado, que se demuestre amor en esa liturgia, que se demuestre reverencia en esa liturgia, que se demuestre que rendimos honor al Dios creador del universo. Sin embargo, debemos seguir esos principios guiadores. ¿Cuáles son esos principios? Que el centro de la adoración
que la centralidad de la liturgia sea exaltar a Dios, que haya orden y reverencia. Orden y reverencia. Tengo que mostrarles este texto para que esto quede claro. Vamos a 1 Corintios 14:40, porque este texto es fundamental. 1 Corintios 14:40. Y aunque está en el contexto de el don de lenguas y de que las personas deben darse turnos para hablar, la aplicación que le hago es precisamente eso, que todo tiene que hacerse con orden, que debe haber un programa, que no pueden hablar al mismo tiempo, sino que debe haber una organización para que cada uno hable en su momento. Así que tomando eso como referencia, dice 1 Corintios 14:40, 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Ahora, hay otro concepto que ha generado fuera de la liturgia discrepancias en las iglesias: la vestimenta. ¿Saben ustedes que nuestra iglesia ya no se es tan estricto en algunos temas como antes? Hubo una época en la que se era más estricto con la vestimenta, los hombres iban de saco y corbata a la iglesia. Bueno, no es necesario ir de saco y corbata a la iglesia, la Biblia no dice que hay que ir de saco y corbata, Jesús nunca usó saco y corbata, si queremos ser bíblicos, ¿verdad? Pero queremos usarlo mejor. Pero hubo una época que era así. Hubo una época donde las mujeres, si llevaban falda, tenía que ser por lo menos una cuarta abajo de la rodilla o unos dedos abajo de la rodilla, para que cuando se sienten la falda alcance a cubrir las rodillas y entonces no se exponga nada del físico de la mujer. No se vea lo que no se tiene que ver. Sin embargo, han venido sucediendo cambios y esto está generando discusiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Las mujeres tienen que traer su falda, los hombres tienen que traer pantalón y bueno, todavía encontramos esas discusiones. Yo no quiero entrar mucho en detalle, no obstante, sí quiero presentar algunos principios bíblicos que rigen la vestimenta y no sé cómo tú te vistes, pero sigue lo que Dios dice en su palabra para que puedas disfrutar de una adoración colectiva y para que tu ropa no esté distrayendo a la gente. Para que la manera como tú estás vestido o vestida no distraiga a las personas que van a adorar. Debemos ir vestidos a la iglesia de tal manera que nuestro vestido no sea tan atrayente a los demás y toda la gente pueda estar concentrada en la adoración a Dios. Miremos algunos textos. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. 1 de Timoteo 2, 9 y 10. ¿Qué dice Dios en su santa palabra? 1 de Timoteo 2, 9 y 10. Dice Dios en su palabra. Escuchen con atención. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con vestido ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y sigue diciendo el 10, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que practican la piedad. Quizás es bueno aclarar estas palabras que aparecen aquí. 3 palabras que para mí son principios que están en el versículo 9. Decoro, pudor y modestia. Hablemos de decoro. Decoro es algo que está conforme a las normas de la decencia, y estoy tomando un concepto del diccionario. Decoro es algo que está conforme a la dignidad, al respeto. Describe a una persona que se viste en forma apropiada, acorde a los estándares sociales y morales establecidos. Y por supuesto, ustedes ya podrán decir qué es moral, qué es un vestido moral y qué es un vestido inmoral. Sin embargo, no tenemos claro cuál es la línea que divide lo inmoral de lo moral, o mejor, lo moral de lo inmoral. Y ahí es donde estamos en la discusión. Pero recuerda, no te vistas de manera que distraigas a los demás. La Biblia es clara. Pudor. ¿Qué es pudor? Pudor es un sentimiento de reserva o vergüenza en lo relacionado con mi propio cuerpo, la intimidad. Quiere decir que hay parte de su cuerpo que te debe dar vergüenza mostrar. Y como te deben dar vergüenza mostrar, tienes que cubrirlas. Eso es pudor. Así que esto se aplica tanto para hombres como para mujeres. Pero tu ropa debe ser decorosa, acorde a las normas morales, pudorosa y modesta. Quiere decir que pase desapercibido entre los demás.
La Biblia también enseña que hasta donde sea posible debe evitarse el uso de joyas. Y aunque cada vez se hace más popular en algunas iglesias adventistas, mira cómo la Biblia dice que ni oro, ni joyas, ni vestidos costosos. La razón, porque eso podría crear una diferencia social dentro de la iglesia. Entonces, quien tiene dinero, pues se pone joyas costosas, y quien no tiene, pues no puede ponerse, y lo que queremos es una iglesia más homogénea, que todos alabemos a Dios en el mismo concepto. Un texto más en relación con este punto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice Dios en su palabra, y está hablando específicamente a las mujeres. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Así que la Biblia enseña que la modestia es clave del vestir. La Biblia enseña que tanto hombres y mujeres deben vestir ropa apropiada para el contexto de adoración, evitando todo tipo de ostentación, todo tipo de cosa que distraiga. La vestimenta debe reflejar nuestra actitud hacia la santidad de Dios. Por eso la Biblia habla de ciertos vestidos que usaban los sacerdotes para la adoración a Dios. Por eso la Biblia habla de que algunos se despojaban de ciertas cosas y atavíos, especialmente Génesis 35, 1 al 4, cuando querían ir a adorar a Dios. Nuestra vestimenta debe evitar toda ostentación, debe ser sencilla. La vestimenta debe ser un reflejo de la pureza, de la actitud interna hacia Dios. No debemos centrarnos en la apariencia externa, sino en lo espiritual, en lo eterno. Nuestra vestimenta no debe llamar la atención de nadie. Nuestra vestimenta debe contribuir a un ambiente de amor y de unidad entre los creyentes. Y si tu manera de vestir está causando división, revisa si quizás tú tienes la culpa. Y quizás debas cambiar esa manera de hacerlo, pero hazlo como la Biblia lo presenta. En resumen, con respecto a la vestimenta, la Biblia no describe una vestimenta específica, pero la Biblia sí describe principios para adorar. Y Dios nos guía a vestirnos de una manera que refleje reverencia y una actitud de un corazón sincero que sirve a Dios. Y quizás, como último punto, quiero hablar de que hay diferencias culturales y sociales. La iglesia es un reflejo de la diversidad del mundo. Y quiero decirles que especialmente las iglesias aquí en Estados Unidos tienen personas de muchos países, sean iglesias hispanas e incluso iglesias multiétnicas, múltiples etnias y algunas iglesias americanas. Pero especialmente las hispanas tenemos personas de todos los países de Hispanoamérica. Y entonces esas diferencias culturales, raciales, hace que veamos las cosas de una manera. Trata de hablar un lenguaje neutro para evitar problemas. Hay palabras que son grosería en un país y en otro no. Pueden generar también conflictos de racismo. Pueden traer conflictos de diferente índole a tu vida y a tu familia por no entender que formamos parte de una comunidad que se prepara para tener la ciudadanía del cielo. Y aquí hay un consejo que nos da Pablo fantástico. Y quiero compartir este consejo extraordinario de cómo actuar en iglesias de ese tipo, con tanta diversidad cultural. Miremos, está en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dice Dios en su palabra. Escucha. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí lo que está diciendo el apóstol es que debemos dejar de lado todo lo que nos divide. Y no querer decir que la comida de mi país es mejor que la de otro país. Está bien que a usted le guste, pero quiero decirte algo. La comida mexicana fue catalogada patrimonio de la humanidad. Pero los chefs número 1 del mundo son los peruanos. O sea, no vamos a discutir aquí qué comida es la mejor. No, no. Lo que vamos a hacer es compartir unos con otros. No dejen que esas cosas sencillas los dividan, esas diferencias culturales.
Debemos respetar las culturas y adaptarnos a ellas. Cuando voy a Dominicana, a la República Dominicana, y los hermanos me ofrecen comida, digo, mi estómago es dominicano, me adapto. Cuando voy a Perú, mi estómago se vuelve peruano. Si tengo que ir a México, mi estómago es mexicano. Y si voy a mi país, Colombia, pues bueno, allá disfruto todo lo que me gusta, con lo que me crié. A cualquier país, mi estómago se adapta. Bueno, quizás no como de todo, lo que pueda comer, por supuesto, pero lo que quiero decir es que hay que respetar. En todas las culturas hay comida deliciosa. Todas las culturas tienen tradiciones fantásticas. Tienen formas de manifestar respeto en forma diferente. Acéptalas, respétalas. Escucha esto. Un estudio publicado por The Pew Research Center en 2019 destacó que las iglesias diversas racialmente tienen un 35% más posibilidades de crecer en miembros que las iglesias que quieren ser homogéneas. Solo iglesias de guatemaltecos, solo iglesias de nicaragüenses, solo iglesias de colombianos, solo iglesias de ecuatorianos. No. Bueno, estoy hablando a los que están aquí en Estados Unidos. Pero cuando tú te abres, tienes más posibilidades de crecer. Si logras mantener el enfoque cristiano y la misión. Eso debe unirnos. ¿Qué es lo que debe unirnos? Cristo. ¿Qué debe unirnos? La misión de Cristo. En Cristo nuestras diferencias nos enriquecen, no nos dividen. Y quizás un elemento más rápido, abuelo de pájaro, porque el tiempo se nos fue, es el manejo de fondos de la iglesia. Eso puede dividir a algunos. Deben haber cuentas claras. Deben haber reuniones administrativas. Debe presentársele a la congregación cómo se están manejando las cosas. Y nosotros debemos solicitar la información con respeto, con bondad. Queridos, algunas soluciones a estos problemas: el amor y el perdón. Quiero que vayan conmigo a Juan 13:35. Juan 13:35. Dice Dios en su palabra. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo la gente sabe que somos discípulos de Cristo? Cuando nos amamos, cuando nos respetamos, cuando nos ayudamos, cuando nos unimos en Cristo, respetamos las diferencias. Seamos bondadosos, ayudémonos, seamos tolerantes. Y termino con este texto. Romanos 14:1. Romanos 14:1. Dice el Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuando alguien viene a la iglesia y se bautiza, debemos recibirlo con amor. Pero no para que nos vean peleando sobre opiniones. ¿Qué piensa el uno? ¿Qué piensa el otro? Hay algunos que tienen conflictos sobre diferentes temas. El árbol de Navidad es uno de ellos, por ejemplo, a pesar de que tenemos revelaciones sobre el tema. Pero lo que quiero decir, queridos amigos y hermanos, es que la unidad florece cuando el orgullo cede y el amor crece. Necesitamos una iglesia que crezca, una iglesia donde seamos tolerantes, respetuosos, amantes, donde practiquemos los principios bíblicos en esos temas que nos dividen, donde evitemos las discusiones, los conflictos, y donde podamos vivir una vida guiados y fundamentados en la palabra, donde no se imponen nuestras opiniones personales, donde se imponen las opiniones de Dios, de su palabra, registradas en la Biblia y también en el espíritu de profecía. Que Dios pueda bendecirte. Oro por ti. Querido Padre, gracias por permitirnos disfrutar de tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar conectado con nosotros en Sun TV, en el culto divino. Bendiciones.